Ayer conocíamos la situación que supuestamente se había resuelto en Garupá a partir de la votación del presupuesto 2025. Hasta ayer, 19 de diciembre, el Departamento Ejecutivo Municipal venía reteniendo los fondos para el pago de los haberes de todo el personal del Consejo y de los concejales. El miércoles, en una sesión especial, se vota el presupuesto 2025, el jueves aparece el pago. O sea, nos preguntábamos ayer, ¿esto no se parece un poco a un chantaje? Bueno, al parecer, esta votación, que se dio de manera unánime aprobando el presupuesto, se dio sobre un borrador del presupuesto, un borrador del proyecto que envió el Departamento Ejecutivo, porque después se encontraron con el proyecto final, o la versión final del proyecto, y parece que los números eran diferentes, o por lo menos en su composición interna. Vos sabés, Diego, que es algo que se viene verificando en muchos consejos deliberantes de la provincia de Misiones. Algunos ediles aprovechan esta época del año para ponerse de acuerdo, y acá no hay distinción entre opositores, oficialistas, menos opositores. Muchos incluso han votado aumento de dietas hasta en un 500% de los concejales. Después vamos a desarrollar esa noticia durante el transcurso de la mañana. Bueno, pero igualmente, más allá del porcentaje, hay que decir que los municipios vienen muy atrasados con los salarios y los concejales de muchos pueblos de la provincia están cobrando cifras muy por debajo de lo que uno diría un salario que les permita dedicarse a esa actividad. Realmente vienen muy atrasados. Vamos a hablar con el concejal del Frente Renovador en la localidad de Garupá, José Luis Peralta, para conocer más detalles de lo que viene sucediendo en este municipio. José Luis, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, buen día Diego, Julián y bueno, a todo el equipo técnico y a vuestra audiencia. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias por este tiempo. José Luis, ¿qué se votó el miércoles en el Consejo Deliberante? ¿Qué pasó con el presupuesto 2025? Bueno, por ahí si nos da un poquito de tiempo te narro un poquito cómo se viene sucediendo. Nosotros venimos por supuesto. de una sesión truncada del día 13, donde entramos en cuarto intermedio, digamos, para tratamiento del proyecto de presupuesto de cálculo de gastos y recursos para el 2025, que no pudimos hacer la apertura de la sesión. Se convocó otra vez para el 18 y ya habiéndose presentado desde el Ejecutivo en septiembre el proyecto de cálculo de gastos y recursos. A todo esto se venía arrastrando toda esa cuestión de aumentos de las dietas de los concejales, aumento en la parte del personal del Consejo Deliberante únicamente, y bueno, algunas posturas medias, digamos, poniendo fuerza para lograr un aumento solamente de un sector y no a todo el sector del empleado municipal. Así que bueno, ya veníamos con esa puja desde aquel tiempo. Se dio tratar en el día 18, el día miércoles, una sesión que se nos extendió desde las 19 hasta casi las 21:45, donde se habló, se trató, se concibió desde diferentes lugares políticos, nuestros referentes políticos de gestión, políticos de gobierno, aprobar el proyecto de presupuesto reemitido por el Departamento Ejecutivo y el proyecto de escalas salariales reemitido por el Departamento Ejecutivo. Entre revisiones, contrataciones, también por ahí nuestra función es tener una copia digital del proyecto original y después se plasma en forma física en el momento. El análisis de los números normalmente lo hace un técnico contador o un contador especializado justamente en lo que es la parte administrativa pública. Así que bueno, por ahí también en algunos de los puntos podían haber errores sustanciales de redacción, porque también se hizo el tipeo completo de los dos proyectos, trasladando al formato que utiliza el Consejo Deliberante. Pero en una sesión que se dio, se votó con la moción, que encima fue moción única, en los dos casos mía, hubo una modificación en una enmienda o un agregado en un artículo 15 del cálculo de gastos y recursos general,
donde por ahí sí se modificó y se agregó de que en mayores incorporaciones durante la ejecución del ejercicio fiscal, el Ejecutivo deberá incorporarlo a las partidas que correspondan y después, una vez ejecutado, deberá informar al Departamento Legislativo en un término de 45 días, que es algo que ya se había hablado en el año anterior y se obvió inclusive para poner para la ejecución del presupuesto de este año. La moción fue directa, la moción fue aprobar el proyecto de presupuesto remitido por el Departamento Ejecutivo en los dos casos, en el de cálculo de gastos y recursos y en las escalas salariales. Entre debate, entre palabras, intercambios, también, bueno, pudimos visualizar lo que estaba impreso, pero también que lleva un tiempo considerable de análisis que hace un equipo contable directamente todo este trabajo. Se dio por aprobada en los dos casos mi moción, que fue la única inclusive, y siempre puntualizando de que sea aprobado el proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo. El jueves, bueno, se da de que ingresa las dos ordenanzas, pero bueno, yo quiero creer y quiero entender que son errores sustanciales, o sea, errores de redacción o errores de cálculo en cuanto a los números, porque había como un faltante de un monto específico, como de casi 100 millones, por ejemplo, el pasaje, digamos, que no conciliaba el saldo del presupuesto general. Entonces, corrección se habla. Después se constata también la ordenanza de escalas salariales y también se detecta la inclusión de cargos en el Consejo y bueno, que es lo que no estaba previsto. No está previsto porque también el Departamento Ejecutivo viene lidiando ya con un engrandecimiento, por decirlo, del Estado y hoy no se está generando mayores incorporaciones de cargos administrativos o cargos de escalafones, ya sea en el Ejecutivo y en lo posible en el Legislativo, para poder trabajar sobre un presupuesto holgado y austero. José Luis, Entonces, identificadas estas diferencias entre lo votado y lo que finalmente ingresa formalmente al Consejo, ¿hubo algún contacto con el Departamento Ejecutivo para ver si se trató efectivamente de un error de tipeo? Bueno, sí, bueno, ahí ya, ¿cómo es? El contador se pone en contacto con el intendente le pide que por favor me llame a mí. Yo, en mi caso, soy concejal de la Renovación, represento al sublema, al lema que fui con el intendente por el presente y el futuro, o sea que siempre estoy trabajando con el Departamento Ejecutivo para con la ciudadanía, pero también con el Departamento Ejecutivo, con la conciliación de cualquier tipo de inconveniente que haga o trabajo legislativo. Me avisan y bueno, entonces yo me puse a hablar ya con el resto del cuerpo, con el presidente del cuerpo. Así que bueno, hasta el momento se procedió a corregir los errores. En el momento de ahora se está esperando que se traiga los juegos de ordenanza físico de cada una de las dos ordenanzas. Se volverá a constatar y si está en forma correcta, bueno, se le dará procedimiento a la promulgación. Estamos en eso, o sea, yo voy a explicarle que venimos con un conflicto de diferencias políticas dentro del Consejo, pero quiero entender o quiero creer también que esto se trata de un error y no algo a profeso de hablar, es como decimos, ese dicho que se escribe con la mano y se borra con el codo. En este caso parece que se escribió con la mano y se escribió y se agrandó el texto con el codo. Así que bueno, estamos en vía de solución, yo creo que está ya solucionado inclusive, así que estaría dado por finiquitado este conflicto. Ahora, me queda así la duda y tampoco quiero decir algo que por ahí después pueda pesar en contra mía, pero yo en mi caso en particular la tuve antecedentes y tengo dos presentaciones de nulidades en cuanto a tratamiento de la ordenanza y de actas, porque cuando se trata en sesión se hace la grabación y también la escritura de lo que se trata en acta y me pasó en mi caso en particular en cuestiones que mocioné o que yo presenté
hubieron cambios de redacción en cuanto a en los conceptos de interpretación. Así que bien, pero José Luis, para pasar en limpio, acá no hay un error de interpretación. Lo que hay es que se votó un presupuesto con una cantidad determinada de trabajadores y lo que aparece después como documento final es un presupuesto con 100 millones más para el ejercicio 2025 y 5 trabajadores más en el Consejo Deliberante. En el cálculo de gastos y recursos hubo un error o un desfasaje de 100 millones menos, o sea, faltaba, pero eso es en el cálculo general. Yo quiero entender ahí que son traslativas de las consideraciones a lo de ingresos de erogaciones corrientes, personal, obras públicas. Entonces había como un faltante, digamos, para conciliar el saldo que es el que se debe después ejecutar. Eso ya de por sí me dijeron es un error, vamos a tratar de conciliar. Y cuando revisamos la ordenanza de la escala salarial, bueno, nos encontramos que tenemos en el proyecto original y hoy tenemos vigente 23 cargos y en el mandado como votado y aprobado hay 28, o sea que tenemos 5 cargos más. Eso es lo que se objetó. Yo personalmente también lo hablé y lo traté explicando de que no se votó eso. Bueno, hoy, ahora, en este momento estaría ya solucionando ese inconveniente. Por eso, para pasar en limpio, lo que se votó es un presupuesto con 100 millones menos de lo que terminó apareciendo al día siguiente. Exactamente, sí. José Luis, quedamos a la expectativa y aquí a disposición para volver a conversar cuando se resuelva este dilema. Gracias. Sí, yo por ahí, sí, un comentario cortito. Decía como que por ahí es un chantaje con respecto a lo de las retenciones de los haberes o no. Venimos lidiando ya desde los meses de septiembre, octubre, justamente con este aumento que se puso el Consejo, en el cual yo no fui parte. Yo por ahí siempre entiendo que el presupuesto que el intendente maneja es muy austero, depende mucho de sus recursos propios. Por ahí no se habla y no se quiere hablar mucho de la coparticipación, pero la coparticipación es la que por ahí le daría una herramienta al intendente y al departamento legislativo a tener mayor funcionalidad y para tener mayores erogaciones, ya sea por cuestiones administrativas, por cuestiones físicas respecto a instrumentos o bienes y también en lo que es la escala salarial. Hoy, hasta el momento, teniendo representantes hasta el legislativo del municipio, no se habla ni se toca. Yo entiendo que es una cuestión álgida de hablar porque hay que hacer una distribución completa para todos los municipios de Arupá. Hoy es el segundo municipio de cantidad de habitantes, 160.000 habitantes. Estamos siendo el segundo municipio también en cantidad de electores, que ascenderíamos entre 60 a 70.000. Y creo que Arupá necesita tener ese apoyo como cada vez que hay, y esto lo hablo desde el lado político, cada vez que hay elecciones nosotros tenemos que trabajar para nosotros, para sostener una estructura gubernamental dentro del municipio y después también para apoyar a una estructura provincial o hasta nacional inclusive. Creo que es hora de que empecemos a tener respuesta los ciudadanos de Arupá, los referentes de Arupá, los representantes políticos de Arupá y por ahí no decisiones externas que ni siquiera entienden o ven o viven lo que vive Arupá. Eso queda claro, pero para ustedes es casualidad que se haya liberado los fondos para el Consejo Deliberante el día posterior, es decir, el 19 de diciembre recién para el pago de haberes y el día posterior a la votación del presupuesto. Yo creo que no es una casualidad. O sea, no estoy de acuerdo en que por ahí suceda esta clase de cuestiones con el personal, el empleado. Y por ahí el concejal, nosotros por ahí podemos hasta prescindir de la dieta, podríamos estar renunciando. Creo que el concejal o puede pretender más o puede pretender menos, pero tiene que trabajar, tiene que cumplir con sus funciones, tiene que legislar para que el municipio funcione. Si es una herramienta de coacción del intendente, yo creo que el intendente también tuvo mucha paciencia, pero que ya también cansado de sentir una coacción desde el legislativo y nunca una respuesta favorable a los pedidos, inclusive del ejecutivo. Así que no puedo decir si es una coacción de pagar, te pago o no, o es una conciliación de saldos y ir pagando a medida de que tenga disponibilidad. Pero creo que también en una cuestión política hay acuerdos y los acuerdos y la lealtad de la palabra también creo que se
se representa en dar fe a lo que uno dice. Y en este caso, justamente tratando en ente legislativo, aprobamos algo y después se plasma otra cosa, bueno, ahí llama mucho la atención. José Luis, le agradecemos el tiempo, y volveremos a conversar prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. José Luis Peralta es concejal del Frente Renovador de Garupá, entró con el sublema que llevó a Lucho Ripoll, a Luis Armando Ripoll a la Intendencia de Garupá, fue su secretario de gobierno, fue quien acompañó a Ripoll en la gestión del Departamento Ejecutivo Municipal y de ahí fue catapultado a el Consejo Deliberante, hoy es el referente de la línea Ripoll, de Lucho Ripoll en el Consejo Deliberante, al respecto de esta situación que se ha presentado. Votaron el miércoles un presupuesto y parece que votaron sobre este borrador que tenía un posible error de tipeo y al otro día